Bueno, señores, continuamos aquí en el desarrollo de su programa en un 2x1 Express, por aquí en vivo, por el canal 14 TV, Televisión para Todos. Y ya tenemos aquí en la mesa de las conversaciones al profesor Fausto Monte de Oca, Un placer. dirigente, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y también profesor universitario. Así es, sí, muchas gracias, un placer por la invitación. Bueno, el placer es de nosotros tener una persona joven, ¿verdad?, de la Fuerza del Pueblo aquí con nosotros. Allá el profesor Leonel Fernández. Su amigo. Amigo, claro, amigo desde hace... No diga, 2 o 3 días, tiempo, 2 o 3 2 o días. 3 días. Mira, y estamos viendo cómo la Fuerza del Pueblo se sigue fortaleciendo con la juventud, básicamente. Y eso es muy interesante porque hay muchos jóvenes, José, que hace 2 años no votaban y que ya ahora sí van a votar. Y No, dentro de 2 años más usted no se refiere a se van a ir al agregando. profesor Fausto Monte de Oca. No, yo voto desde hace tiempo. No, yo me refiero a jóvenes que nunca han votado y que que lo están más incursionando probable... en la política, y eso, Exactamente. jóvenes profesionales, y eso es importante, Manuel, porque Exactamente, hay que eso le da valor a la política. Pero vamos a aprovechar al profesor, porque nos llegó un poquito tarde, pero lo importante es que usted está aquí ya. Claro, desde luego. Profesor, esta situación que ha planteado la ADP en momento en que estamos a ley de 8 o 9 semanas para terminar el año escolar, un proceso de paros, donde eso va a afectar directamente a los hijos de nosotros. Digo nosotros porque nosotros somos a nivel de clase media y yo creo que hay que buscar la forma de que el paro y paralizar la docencia en los centros educativos, yo creo que esa no es la mejor vía para reclamar reivindicaciones. Y precisamente, voy con la misma línea de usted, precisamente porque nosotros venimos de una pandemia y la pandemia ha reflejado a nivel de estudios internacionales de que se ha perdido mucha hora de docencia. El tema de la pandemia nos agarró, vamos a decir, sin la preparación adecuada para que los estudiantes pudiesen estar conectados de la casa. De manera que me parece que la posición del ADP es una posición totalmente insensata, que no se coloca, vamos a decir, en la misma línea de compromiso que debería de existir en un momento donde estudios internacionales revelan que los niños han perdido mucha parte de los contenidos que han debido recibir en todo este tiempo. De manera que la posición del ADP ha debido de ser de más compromiso con la población estudiantil, y yo pienso que el llamado ha debido de ser para que estos 2 meses de vacaciones que se da entre la conclusión de un año escolar y la apertura de otro, fue de ir acompañando a los estudiantes para hacer una especie de tutorías que permita que en lectoescritura y en matemática los estudiantes puedan volver vamos a decir, a reencontrarse con esas horas de clase que se perdieron por el tema de la pandemia, porque la conectividad no fue, vamos a decir, no fue la deseada para que la clase presencial pudiese ser sustituida desde la casa. De manera que nosotros entendemos que el ADP lo que ha tenido es que tener un compromiso, un acompañamiento con esos estudiantes y volverlo a nivelar vamos a decir, al escenario en el cual se encontraban antes de la pandemia. Pero mira, ahí yo quiero agregar algo. El mundo de hoy es un mundo más comunicado, con más teléfonos inteligentes, con redes sociales. Yo creo que la ADP tiene que fortalecer la comunicación a través de redes sociales, porque ya todas esas huelgas y todas esas cosas, ya eso casi no se ve. Tú puedes hacer una protesta, pero una huelga significa parar. Además también escalonada, por ejemplo, un viernes de color en la escuela para protestar, qué sé yo, un miércoles, 2 horas sin clase, pero utilizar ese medio ya realmente, inclusive hasta en materia laboral, se permite que las partes puedan, qué sé yo, negociar y que se puedan utilizar algún mecanismo de presión, pero no ir directamente, vamos a decir, a afectar a la población estudiantil de la República Dominicana con una huelga que por demás salió un estudio que los maestros son dentro de los profesionales de la administración pública, son los que mejor devengan. O sea que tampoco no son los profesionales del Estado que tienen peor salario, de manera que estamos hablando de una clase dentro de lo que cabe privilegiada.
No, Así que, O sea, que no son los más podemos decir maltratados. que en los últimos 10 años es el gremio que más aumento de salario ha Claro, recibido. claro, claro. ¿Se descarta el ingrediente político ahí? Bueno, ese ingrediente nunca se va a descartar porque al ser un gremio, al ser un sindicato, siempre va a tener algún tipo de vinculación política. Lo importante aquí es, pero recordemos también que ellos como profesores responden a sus intereses. Claro. Están vinculados políticamente, No, porque pero fíjese lo que pasó. Hay que reconocer que el señor Eduardo Hidalgo es un dirigente del PLD. Sí, pero aún siendo dirigente del PLD, muchos profesores del PRM votaron por él. Porque en definitiva ellos piensan como maestros, ellos piensan como docentes, ellos piensan como clase en sí. De manera que eso va más allá de la vinculación política que puedan tener. No, y estamos viendo que toda una sociedad está en contra porque, caramba, estamos saliendo de una pandemia, no llegamos a superar esta situación del COVID cuando ya nos metemos en la guerra de Rusia y Ucrania. Claro, o sea, que claro. una solicitud que yo diría que se puede considerar como un abuso en estos momentos. Totalmente, además no tiene apoyo a nivel de población y ellos lo saben porque eso se mide a nivel de redes sociales, la participación y demás. No tienen apoyo por lo que decíamos. Nosotros estamos saliendo de una pandemia y lo que se necesita es un acompañamiento para que esos estudiantes se puedan nivelar, porque esos estudiantes quedaron demasiado debilitados en términos de su construcción teórica, producto de que duraron 2 años y medio dentro de la casa y muchas veces los padres no tienen la capacidad de acompañarlo en todo este tema del desarrollo académico. Mire, hablando de otros temas, hay algo que está sucediendo en el mundo que es la guerra entre Rusia y Ucrania y sus efectos colaterales, sobre todo en República Dominicana. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué se está manejando correctamente el tema aquí en República Dominicana? ¿Esta guerra puede convertirse en algo de mayor proporción? ¿Qué usted nos puede hablar sobre lo mismo? Bueno, lo primero es que tenemos que poner en contexto a las personas que nos están viendo a través de este medio tan visto en la República Dominicana y establecer que hasta el momento en Ucrania lo que hay es una especie de un conflicto, vamos a decir que todavía no lo podemos definir como una guerra. Estamos hablando de un conflicto que tendríamos que remontarnos desde que Ucrania y Rusia eran parte de un pueblo llamado Rus. Luego entonces ese territorio fue tratado, vamos a decir, como parte de la Unión Soviética a través de cuando se hizo la revolución del 17 de Lenin. Entonces, Ucrania siempre ha estado vinculada bajo la égida, vamos a decir, de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. Y hay muchos vínculos culturales, muchos vínculos idiomáticos y demás. En Ucrania lo que se está viviendo es, vamos a decir, como establecía el presidente norteamericano Joe Biden, un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque Rusia y su líder Vladimir Putin han establecido que no van a permitir que la OTAN se extienda hacia el este de Europa, que sería Ucrania, porque no van a permitir que desde Kiev a Moscú llegue un misil con ojiva nuclear en 10 minutos. Es un problema que hay ahí de geopolítica. Estados Unidos, por ejemplo, le interesa seguir cercando a Rusia por el elemento que se está dando de seguir, vamos a decir, teniendo una hegemonía en el mundo. Europa, por ejemplo, no le ha dado a Ucrania el estatuto de ser parte, vamos a decir, de la Unión Europea, y ahí entonces lo que hay es una guerra entre potencias, entre Rusia y entre Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y todo esto. De manera que hay lo que se está dando este tipo de guerra por el control de los recursos naturales. Ustedes saben que Ucrania es uno de los países que más energía produce y es uno de los países también que produce más comida en términos de soja, maíz, soya, etcétera. Entonces ahí nosotros pudiésemos tener algún tipo de inconveniente con el tema de los alimentos y yo pienso que el país, el presidente de la República, está, vamos a decir, en la obligación de preparar el país frente a la situación que por ahí se pudiese derivar. Nosotros estamos convencidos de que eso no va a pasar de una situación de la que se está dando porque lamentablemente si eso trasciende, si eso escala a un nivel superior, nosotros estaríamos hablando que la supervivencia de la vida humana en el planeta estaría seriamente en peligro porque un involucramiento de manera directa de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea en ese conflicto entre Ucrania y Rusia sería entonces ya llamar la Tercera Guerra Mundial con la utilización de armas de destrucción masiva
como son las armas atómicas. Pero con el tema económico, ya prácticamente el mundo entero está metido en este conflicto porque todo el mundo sabe la importancia de las redes sociales, la importancia de la economía. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos ahí un yate, el Floyd Fox, que está aquí retenido, ¿verdad? Quiere decir que de alguna manera también estamos inmersos en este problema porque ya el mundo es una aldea global. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de cara al futuro inmediato y qué tenemos que hacer aquí en República Dominicana para poder hacerle frente a este gran conflicto que hay en el mundo? Mira, definitivamente, como usted plantea, hay un elemento breve, sencillo, que va a tener un impacto muy, muy fuerte dentro de la economía, y es el hecho de que los rusos le venden casi la totalidad del gas a Europa. ¿Y qué están pidiendo ellos? Que esa factura de gas sea pagada en rublo. Eso va a generar una presión fuerte hacia el dólar, porque el dólar ya los rusos no lo están viendo como mecanismo de intercambio internacional, la moneda de intercambio internacional. ¿Y qué va a pasar? Que van a tener que comprar con euros y con dólares rublos para poder pagar la factura, vamos a decir, del gas que consume Europa. En cuanto a nosotros, al no ser un conflicto que nos atañe de manera directa, porque muchos de los productos que nosotros compramos en el mercado internacional no vienen de Ucrania, no vienen de Rusia, eso no hace por lo menos estar, no vamos a decir, no estar, vamos a decir, tranquilos, sino tener siempre medidas de respuesta, pero no nos afecta de manera directa. Nos afecta en el sentido de los turistas que vienen de Rusia y de Ucrania, que son una gran cantidad de turistas, pero desde el punto de vista del comercio, básicamente en el turismo que nosotros vamos a tener, vamos a decir, ese impacto en nuestra economía, y yo pienso que en ese sentido, ahí sí pudiese buscarse otro nuevo nicho, vamos a decir, de turistas para que reemplacen a esos turistas que por el tema de la guerra van a dejar de venir a la República Dominicana mientras se desarrolle ese conflicto. Fausto, regresando aquí a nuestro país y a las fuerzas del pueblo, se habla de que en los próximos días varios miembros del comité político del PLD estarían pasando a la fuerza del pueblo. Se habla de Francisco Javier, se habla de Monchi Fadul y de otros más. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Mira, lo que está pasando ahí yo lo puedo graficar y perdonando la persona que profesamos algún tipo de fe, con la cena donde participó Judas. ¿Cómo? Que se miraban todo. ¿Y quién es el otro? ¿Quién fue que traicionó al maestro? Lógicamente es una metáfora que no tiene nada que ver, pero lo pongo como el ejemplo porque en definitiva todos los días sale algo sobre que fulano se va, sobre que fulano se habla de se va. 6 miembros del comité político. Realmente uno no quisiera aventurarse sobre eso, pero hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana beben del mismo nicho electoral. Al beber del mismo nicho electoral, esto hace que hayan unas fuerzas que se van moviendo hacia el candidato presidencial de alguno de esos dos partidos que mayor simpatía pueda generar. Por ejemplo, si fuese al revés, que desde el Partido de la Liberación Dominicana se proyectara un candidato con potencialidades electorales, entonces hubiese sido todos los días una persona de la Fuerza del Pueblo se juramenta en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué ha pasado? Que los números electorales indican que el presidente Leonel Fernández está muy bien electoralmente y eso ha generado entonces que muchas personas del Partido de la Liberación Dominicana vean que con Leonel es mucho más fácil desplazar a los actuales incumbentes del gobierno y por eso se están manifestando en apoyar al presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Números 6, 7, 8, realmente no puedo aventurarme en ese tipo de situaciones, pero lo cierto es que el posicionamiento electoral del doctor Leonel Fernández va a hacer que cada día más PLDistas entren a nivel de la conciencia de entender que con Leonel es que se puede llegar más rápido al poder. Muchísimas gracias profesor Fausto. Bueno, esperamos tenerlo nuevamente por aquí más adelante, porque hay muchos temas que se quedaron en el tintero, ¿verdad? Sobre todo cuáles son los números que tiene el presidente Fernández, que eso es importante verlo. El profesor Fernández ha escogido los lunes
para ir juramentando los nuevos miembros que pasan a la Fuerza del Pueblo. ¿Usted no puede dar una orejita de...? No, realmente lo que se está estableciendo el domingo próximo, este domingo de esta misma semana, se está estableciendo una gran sorpresa, vienen una gran cantidad de dirigentes, se ha manejado esto con mucho hermetismo para no quitarle el impacto, pero realmente ya esto es una bola de nieve que cada día más se va a poner mucho más grande. En cuanto a los números que se están manejando es un 31%, que para hacer un proceso en el cual nosotros estamos envueltos son buenos números para empezar toda esta carrera. Aló, Gracias, Francisco Javier. profesor. Sí, no, ya está bien. El domingo. Ah, ok. Bueno, señores, yo creo que esto está caliente. Vámonos a una pausa y retornamos en breve con Ricardo Rosario.